Hola, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias Jenny, Alejandra, Omar, por supuesto, en Buenos Días. Hola, 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 Honduras. Buenos días para todas y para todos. Es por supuesto un enorme placer encontrarnos aquí con el ex ministro de SECPLAN, vicerrector universitario, ex presidente del Colegio de Economistas y una persona a la cual apreciamos muchísimo, un gran amigo, el licenciado Julio Raudales. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer enorme estar contigo acá, Jorge, y con todos los televidentes de BTV, que sé que se mira muchísimo este canal a esta hora y creo que luego pasan el programa en otros horarios también, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, le mandó ¿dónde está la amiga? ¿En Suiza? En Austria está ahora. ¿En ahora. Austria está ahorita? Sí, sí. ¿Le mandó la foto, sí? Sí, ya se la mandé. Ah, bueno, ojalá que esté contenta. Que esté para contenta. que vea a ver si nos sintonizan por allá también. ¿Qué nivel de los amigos? Dice. Óigame, la plática encaminada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿realmente qué significa este acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional para el país en términos generales? Bueno, Jorge, mira, siempre que los países están en problemas, ya sea financieros, ya sea crisis cambiarias, o simplemente que requieran de un aval para poder obtener financiamientos que son necesarios a veces, recurren a este organismo de cooperación internacional al que prácticamente todo el mundo está suscrito. Es decir, el Fondo Monetario Internacional prácticamente su convenio, su carta constitutiva la han firmado todos los países del mundo. Y el objetivo de este organismo es justamente proveer apoyo económico y garantizar que existe equilibrio macroeconómico en los distintos países que firmaron su carta acuerdo. En este caso, Jorge, no es una crisis cambiaria la que tenemos, como en Argentina. En este caso, Argentina está pasando por una tremenda crisis cambiaria. Imagínate que cuando Cristina Kirchner dejó el poder, el peso argentino estaba a 12 por 1 y en este momento, 3 años después, está a 40 por 1. Es decir, el peso argentino se ha depreciado en forma muy acelerada. El país tiene grandes problemas porque ha perdido muchas reservas internacionales. No es el caso de Honduras. Honduras tiene un nivel de reserva bastante bueno. Tiene reservas... Argentina, perdón, es un caso muy similar al de Venezuela, por ejemplo. Venezuela está totalmente mayor. caído. Sí, Lo que sucede es que Venezuela no acude al Fondo Monetario Internacional porque eso implicaría hacer ciertos compromisos que el gobierno de ese país no quiere hacer, ¿verdad? Pero no, el caso de Honduras es totalmente distinto. Honduras, como te digo, tiene un nivel de reservas internacionales bastante bueno, reservas para 5 meses de importaciones, ¿verdad? Lo cual le da bastante estabilidad al Lempira frente al dólar, sí. No obstante que el Lempira se ha estado devaluando de manera programada, sí, y bastante suave, ¿no? Es decir, más o menos entre un 3 y un 4% por año, ¿no? En los últimos 25 años. Ahora, ¿cuál es el problema de Honduras y por qué recurre entonces al Fondo Monetario Internacional? Mira, el país está teniendo un reto muy importante, muy grande, y yo diría con visos de problema, Jorge, en el tema energético. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es una empresa pública, que como empresa debería de funcionar como empresa privada, ¿verdad? Es decir, comprar y abastecerse de insumos, producir un bien, que en este caso es la energía eléctrica, y venderlo y obtener ganancias por ese bien. Eso es lo que hace cualquier empresa, ¿verdad? Pero ahorita ha estado obteniendo pérdidas el gobierno. Exactamente. Como tal, porque compra caro y vende barato. Hace ya bastantes años, hace ya prácticamente 25 años, la empresa ha estado perdiendo. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque compra demasiado caro. Digamos, mientras que en Guatemala el precio del kilovatio hora, la empresa guatemalteca de energía eléctrica compra el kilovatio hora a un promedio de 8 o 9 centavos de dólar. En Honduras, desde hace ya bastantes años, el kilovatio hora lo está comprando la ENE a los generadores de energía a un promedio de 14, 15 centavos de dólar. Y eso mucha gente acusa que son malas negociaciones que se hacen en el Congreso Nacional a la hora de aprobar estos contratos, ¿verdad? Hay otra gente que lo que dice es que simple y sencillamente el producir energía en el país con un mercado tan pequeño les resulta muy caro a los generadores y por eso es que se vende el kilovatio a ese precio. Pero ese es un elemento. El otro elemento es que la ENE nunca renovó su red de distribución.
entonces muchos de los cables, muchas de las plantas que acumulan energía para su posterior distribución están ya muy viejas, muy obsoletas, y por eso es que se pierde mucha energía. Entonces, esto es lo que se llaman pérdidas técnicas, ¿verdad? Pérdidas que provienen del hecho de que la red de distribución de la energía está muy obsoleta y entonces digamos, si salen 100 kilovatios de una planta acumuladora de energía hacia las casas, hacia los hogares o hacia las empresas, si salen 100 kilovatios, solo llegan más o menos unos 80 o 85 kilovatios. Porque se pierde un 15%, 20%. Y luego la otra fuente de pérdidas que tiene la empresa de energía eléctrica, Jorge, y amigos de BTV, es las pérdidas por robo. Porque hay una gran cantidad de personas y de empresas, sobre todo, que se conectan de manera ilegal, ¿verdad? Y que están obteniendo energía sin pagarla. Además, hay problemas en la facturación y esto más o menos hace que la empresa tenga unas pérdidas de entre también 15 y 20%. Por lo tanto, actualmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son más o menos de entre 30 y 35%, lo cual es demasiado, José, porque vos, en teoría, producís 100 kilovatios y solamente facturás 65 o 70 kilovatios, lo cual te hace perder. Por ello, entonces, la empresa opera una y otra vez con pérdidas y en este momento, ¿quién subsana esas pérdidas? Las pérdidas las subsana, las paga al final el gobierno. Bueno, el gobierno ahorita, pero se lo trasladan también el costo al usuario. Una parte, pero si la empresa al final, o sea, la empresa lo que hace es subir como bien decís, el costo de la energía a los que pagamos energía, pero de todos modos aún así opera con pérdidas. ¿Y quién paga estas pérdidas? Bueno, el gobierno tiene que hacerse cargo, con los impuestos que nosotros mismos pagamos. Entonces, ya el problema se ha agrandado demasiado y lo que ha hecho el gobierno, las autoridades han optado entonces por acudir al Fondo Monetario para que, con el aval del Fondo Monetario, considerando que vamos a hacer una reestructuración de la empresa, ¿verdad? Y que vamos a tratar de ver de qué manera logramos que la empresa ya deje de perder, entonces las autoridades pueden acudir a entes internacionales de crédito como el Banco Mundial, como el BID, como otros bancos que prestan a tasas de interés muy bajas para que esa deuda que tiene la ENE ahorita, que son como 60.000 millones de lempiras, la compren. 75.000 millones. Sí, ya ha ido creciendo más. Entonces, para que esa deuda la compren estos organismos internacionales y nos presten a cambio a tasas de interés bastante bajas y eso haga que entonces pero nos seguimos endeudando y ese es el problema. Ahorita con el aval del Fondo Monetario Internacional, la comisión negociadora que estuvo unas 2 semanas aproximadamente, bueno, han autorizado ellos para que se paguen estos 75.000 millones de lempiras a las empresas generadoras de energía térmica. Lo peligroso también aquí es que ellos están finalizando, algunos ya, sus contratos, que están unos por 10 años. Van a tener que volver a negociar. Van a renegociar y van en ese decreto de emergencia que se va a emitir en el Congreso Nacional, y esto es lo peligroso, licenciado Raudales, en el sentido de que podría entonces, una vez más, en estas renegociaciones que se autorizó ayer, que habló el presidente además son contratos de emergencia. Son contratos de emergencia. Por eso, entonces aquí se tiene que tener muchísimo cuidado, porque volvemos entonces a lo mismo, que a veces por dar coima a los funcionarios, al más alto nivel, entonces se vuelve a encarecer los contratos. Así es. Y al final el que paga más... Uno de los elementos claves en todo esto es el tema de las contrataciones, y se ha acusado muchísimo, es el tema de la corrupción, ¿verdad? Mucha gente se hace rica, ¿no? A través de este tipo de contrataciones de emergencia, ¿verdad? Entonces, es importante que la ciudadanía y los organismos veedores del Estado, como el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? El Consejo Nacional de Corrupción, estén atentos, ¿no? Para que la misma Maxi, ¿verdad? Estén atentos para que no se vaya a dar este tipo de situación nuevamente. Eso que acabas de decir, Jorge, es sumamente importante. Ahora, la deuda que tienen en este momento el gobierno con los proveedores, más o menos anda alrededor de los 10.000 millones de lempiras. La otra deuda, la de los 60 y pico mil, es deuda por las pérdidas que la ENE ha tenido, ¿verdad? Pero a eso hay que sumarle esta deuda que tienen las autoridades y la empresa de energía eléctrica con los contratistas, con los proveedores de energía, que son de dos tipos, ¿verdad? Son los proveedores térmicos,
¿ah? Y los proveedores de energía renovable también, que tienen su propia asociación, ellos que son los que tienen represas hidroeléctricas privadas, ¿verdad? O los que tienen producción de energía eólica o producción de energía fotovoltaica, que es la energía solar, ¿no? Mire, cuando hablaban, entiendo, si no me equivoco, ha firmado el gobierno del presidente Hernández solo 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Uno en el año 2014, diciembre de 2014. Diciembre de 2014, sí. Correcto. Bueno, llegaron en septiembre del 2014, estuvieron acá y se firmó después en diciembre. Están, en aquel momento creo que fueron por 3 años. 3 años, un acuerdo stand-by por 3 años. 3 años, bueno, hoy lo están firmando por 2 años. 2 años, 24 meses. 24 meses. ¿Cuál es la diferencia que se puede establecer en la firma de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en aquel momento de 3 años, ahora de 2 años, y que hubo en medio hay un paréntesis en el cual no se pudo llegar a acuerdo con el fondo? Mira, primero, estos acuerdos son un tipo, digamos, especial de convenio que se firma con el Fondo Monetario Internacional que no lleva implícito ningún tipo de financiamiento por parte del organismo. Pero es que es como un aval, más o menos. Sí, y te vuelvo otra vez al ejemplo de Argentina. En este momento el Fondo Monetario Internacional le va a dar a Argentina $60.000 millones. Una cantidad inmensa de dinero de préstamo, pero ese préstamo viene de parte del Fondo Monetario Internacional. En este caso a Honduras no le está dando nada el fondo, ni un centavo. Se habla ahí de $311 millones, pero estos $311 millones solo son solo son una reserva por si hay alguna contingencia, ¿verdad? Sí, y esto es de parte de las mismas contribuciones que Honduras ha puesto al fondo. Al mismo fondo, sí, lo tienen como, es como un colchón en cualquier momento. Exactamente, es como cuando vos estás en tu cooperativa y que te dice le podemos prestar de su mismo ahorro, ¿verdad? Pero le vamos a cobrar tasa de interés un poquito más baja. Una tasa de interés muy baja, ¿verdad? Porque es su propio dinero, dinero. Entonces, en este caso, Honduras lo más probable es que no va a utilizar este dinero. Los 311 sí, porque millones. es, como te digo, lo único que el fondo le está diciendo, te doy cheque, te doy luz verde, para que si necesitas el dinero, aquí está. El dinero que vos mismo has ahorrado en el fondo, porque como miembro del Fondo Monetario todos tenemos que poner una cuota anual, ¿verdad? Igual que en una cooperativa. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, este acuerdo se llama acuerdo de contingencia, acuerdo stand-by. Hay otros tipos de acuerdos que Honduras ya ha tenido, ¿verdad? Un acuerdo que se llamaba facilidad para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Eso lo tuvimos en los años 90, en tiempos de Callejas, en tiempos de Reina y en tiempos de Flores tuvimos ese tipo de acuerdos, y eso sí incluían un préstamo por parte del Fondo Monetario para solventar algunos problemas financieros que el país pudiera tener. En este caso no. En este caso lo único que el gobierno está dando es un aval. ¿Y por qué solo 2 años? Bueno, algunos mal pensados, Jorgito, piensan que es porque una vez que salgamos de esto, que va a ser más o menos a mediados del 2021, el gobierno ya va a estar tranquilo para poder gastar lo que pueda y lo que quiera en la campaña política, ¿verdad? Esa es una de las razones. Sí. El gobierno lo que alega o lo que arguye es que se está poniendo un acuerdo solo de 2 años porque en 2 años se piensa, es el plazo que se está dando para hacer la reestructuración completa de la ENE y convertir a la ENE en una empresa eficaz, eficiente, que ya no siga teniendo pérdidas, ¿verdad? Que opere de manera adecuada. Entonces, ese es el argumento que el gobierno ha dado, ¿verdad? Y por eso es que el acuerdo se está firmando únicamente por 24 meses y no por 3 años como se firmó el anterior. Y que tiene que ver en su gran mayoría solo con lo de la ENE. Exactamente. Sí, porque este acuerdo, digamos, no contrae. Decía el presidente, lo dijo el presidente del COEP también, el ingeniero Juan Carlos Sicafi, que no hay, a apuntarle al presidente que no hay implícito más incrementos ni a los impuestos actuales ni a nuevos impuestos. Entonces, da la sensación que todo se está haciendo en este instante relacionado con la empresa, el saneamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y no sé si me equivoco, también aquí a lo mejor puede ir lo de Hondutel, que aunque no se ha tocado así públicamente, pero a lo mejor también hubo conversaciones en buscarle un socio estratégico, que es un asunto puntual y toral en este instante muy necesario. Mira, Jorge, todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen que cubrir absolutamente todo el espectro macroeconómico del país. Esto incluye sector productivo, cómo hacer para que la producción hondureña no vaya a mermar, incluye sector gobierno, incluye la parte monetaria también, el tema cambiario, bueno, el tema de que no vayan a haber presiones inflacionarias, también lo incluye esto,
y incluye también el tema de que no vayan a haber problemas de balanza de pagos. ¿Qué significa esto de balanza de pagos? Que no se den situaciones en las cuales se pongan precario las exportaciones de Honduras o que se encarezcan demasiado las importaciones, ¿verdad? Entonces, se cubre todo, ¿verdad? No es que solo se va a concentrar únicamente en la ENE. Sí. El tema de la ENE es importante, ¿por qué? Porque la ENE está constituyendo ahorita un dreno. El problema de la ENE constituye un dreno, igual que Hondutel constituye un dreno porque el gobierno tiene que poner de los impuestos que nos cobran nosotros las pérdidas, ¿verdad? Entonces eso para el país y para los consumidores y las familias siempre es un perjuicio, pero se va a tener que cubrir todo. Ahora, las medidas que se van a tomar, que casi nunca las publican, ¿no? Es lo que se llama las metas tanto cuantitativas y cualitativas. Eso casi nunca se publica, porque al final siempre hay un espacio, y yo quiero en esto ser bien claro, siempre hay un espacio para que se puedan tomar medidas de contingencia, ¿verdad? O sea, yo le digo a la población y a los amigos televidentes, no hay ninguna garantía, y esto lo puedo asegurar, que no hay ninguna garantía de que no van a haber más impuestos. Independientemente de que lo haya dicho, por ejemplo, incluso el mismo don señor Esteban Vesperoni, el que venía como jefe de la misión, el jefe de misión, sí. No, mira, no se puede decir esto porque al final ellos van a hacer una evaluación de cuáles son las medidas que se van a tomar. Ojalá, yo creo que es lo mejor, ojalá que no haya más incremento en tasas impositivas, como bien dijo el señor, o que vaya nuevos impuestos. Pero ya cuando te dicen que sí van a haber incrementos en la base impositiva, ahí sí te están diciendo que vamos a pagar más impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si van a eliminar exoneraciones, correcto, entonces eso implica que muchas empresas van a quedar descubiertas, que ahora están exoneradas, van a quedar descubiertas y van a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Otra cosa que cubren las exoneraciones, Jorge, más o menos hay unos 320 bienes que nosotros llamamos que se llaman de la canasta básica, que están exoneradas que quieren reducirlo ahora que están exoneradas del impuesto sobre ventas y que probablemente se van a reducir algunos de estos bienes. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? Si ahora la libra de tomate, por ejemplo, por decir un rubro, vos vas al supermercado y la compras exonerada de impuestos, ahora vas a tener que pagar el 15% de impuestos. Entonces, eso implica que sí van a haber más impuestos. Entonces, yo creo que es bien importante aclararle al público esto, porque no podemos ocultar que probablemente sí va a haber alguna carga adicional para los contribuyentes, lo cual siempre va a tener un efecto negativo para la economía familiar. Ahora, como te digo, ojalá que las autoridades trabajen esto con suma responsabilidad para evitar, Jorge, que las empresas sigan perdiendo. Recuerda que la mayoría de las empresas hondureñas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y son las que generan más oportunidades de trabajo. Al quitarles exoneraciones, al cargarles impuestos, lo que estás haciendo es afectándoles a ellos, afectando la posibilidad de que generen más empleo y también al final, si a ellos les pones impuestos, ellos te van a cargar con impuestos al precio final. Es que es una cadena, es decir, porque ellos no van a absorber más pago de impuestos, pérdidas que tienen. Así es. Y lo más fácil es siempre hacer una reducción de personal o cargar en el rubro que ellos venden más impuestos a la población. Exactamente. Entonces, la empresa no absorbe el impuesto de ella, a menos que el bien que vende esta empresa no sea de utilidad o de suma importancia para el consumo de la gente. Por ejemplo, cuando el bien que la empresa vende, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? O un medicamento para la diabetes, Jorge, la gente tiene que comprarlo sí o sí. Entonces, si a la empresa le cargan con un impuesto este medicamento, la empresa lo traslada totalmente, el 100%, al consumidor. Ahora, por ejemplo, las hamburguesas, ¿verdad? Que no todo, si a usted sube mucho el precio de la hamburguesa, pues dejas de comer hamburguesa. Exacto, entonces la empresa puede absorber una parte y trasladarte otra parte del precio final a vos. Pero lo que usted decía, en lo de un diabético, una persona hipertensa, ahí es sí o sí, o sea, tiene que comprarlo. Entonces el farmacéutico le aumentan impuestos y traslada el 100%. Entonces eso es lo que nosotros los economistas llamamos la elasticidad de la demanda, ¿verdad? La elasticidad del precio con respecto a la demanda. Si el bien es muy inelástico, es decir, yo tengo que consumir ese bien porque dependo mucho de ello, entonces la empresa simplemente lo traslada todo el impuesto porque sabe que yo lo voy a comprar. De todas maneras, eso pasa con la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Eso pasa con los medicamentos.
Eso pasa con el guaro también, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas ya se sabe que el que es bolo y va a comprar al precio que le vendan. El que fuma y lo va a comprar. Exactamente, lo mismo pasa con los vicios. Que no debería ser así, pero... Con los cigarros, pero así es, lamentablemente. Realmente así Entonces, ojalá que, repito, volviendo otra vez al tema ojalá que las autoridades, el Gabinete Económico, el Ministerio de Hacienda o Finanzas y el Banco Central tengan mucho tacto a la hora de aplicar este tipo de medidas que van a tener que hacer para reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sobre el tema de Hondutel, Jorge, desde hace ya bastante tiempo la empresa de telecomunicaciones ha estado diciendo que está buscando un socio estratégico y aparentemente no lo han encontrado. Es bastante difícil, Jorge, porque la competencia está muy fuerte. Hay dos empresas que proveen telefonía y comunicaciones. Estas empresas que proveen telefonía y internet y telecomunicaciones fijas ya incluso están proveyendo teléfono fijo, ¿verdad? Y entonces muy pronto da la impresión de que si la empresa de de telecomunicaciones no encuentra este socio que le permita hacerse más competitivo, va a terminar desapareciendo, ¿verdad? Yo creo que esta no es una prioridad para el gobierno en este momento. La prioridad en este gobierno, para el gobierno, es la energía, porque podríamos caer en una debacle si este tema de los contratos no se da y si seguimos generando esta cantidad de pérdidas con la empresa, ¿no? O sea que al final, en su concepto, en el gobierno del presidente, y ayer, creo que fue ayer, o el lunes, lo hablábamos con el ministro Eval Díaz, buscar un socio estratégico, pero un socio, exministro, un socio no va a venir a invertir unas cantidades de dinero millonarias tan grandes si no es socio mayoritario en una empresa en donde está en quiebra, en donde el poder levantarle es sumamente difícil por la competencia que existe en este instante y porque fue el mismo gobierno que autorizó a las dos empresas de telefonía celular que están operando actualmente. No, la responsabilidad de esto es que el gobierno no quiso fortalecer a la empresa de energía eléctrica. Allá en los años 90, cuando era posible, cuando solo había una empresa, o todavía no había entrado ni siquiera una empresa de telefonía celular, él pudo haberle dado esta banda a la empresa de telecomunicaciones, así como sucede en Costa Rica. En Costa Rica, la empresa de telefonía celular más grande que hay es la del gobierno. Es la empresa costarricense de energía, la SE, creo que se llama una cosa así, o el Instituto Costarricense de Energía, ICE, ¿verdad? Que es el que maneja también la telefonía, y ellos son los que tienen la banda más grande celular. En aquel momento pudimos haberlo hecho. Recuerdo que fue también en el gobierno del presidente Flores. Facuse, correcto. Cuando se estaba buscando un socio estratégico. Exactamente, y luego no se pudo porque se le entregó la banda por una concesión de 10 años a la empresa más grande que tenemos ahora de telefonía celular, ¿verdad? Y luego se vendieron dos bandas más, ¿no? La compraron dos empresas internacionales también, y al final terminaron uniéndose las dos, porque no podían competir contra esta empresa grande. Entonces, la Hondutel quedó prácticamente sin posibilidades. En el gobierno de Zelaya se intentó generar una banda de telefonía celular que se llamaba Tegucel, sí, correcto, y al final también fracasó. Nadie, ni siquiera, pudo haberse obligado, Jorge, pudo haberse obligado a todos los empleados públicos. Y los mismos funcionarios, por lo menos a más alto nivel, que utilizaran ese tipo de servicios. Incluso, fíjate que el gobierno pudo haber dicho, si usted quiere trabajar con el gobierno, usted tiene que tener un teléfono de Tegucel, y no se hizo, ¿no? Y más bien dicen que lo hicieron quebrar al final a propósito. Al final y fortalecerlo. Quebró, ¿verdad? Sí. Era un poco loco también esto que había propuesto, recuerdo que era Chimirri. Marcelo Chimirri, que decía que, por ejemplo, Tegucel solo era para Tegucigalpa. Sí, al final, yo lo que quiero es poder hablar con la gente de San Pedro Sula. El servicio a nivel nacional. Un servicio completamente, y si es posible, más bien así como hacen estas empresas de ahora, ¿verdad? Que te dan gratis para poder hablar a Nicaragua o a El Salvador o a Guatemala, en todo Centroamérica, ¿verdad? Incluso hay una que dice que incluso en México y en Estados Unidos puede llamar gratuito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que anda buscando uno, ¿verdad? Pero que me digan a mí que se lo voy a poder hablar de Tegucigalpa. Sí, realmente es... No es atractivo. Entonces, no es atractivo, creo que ese fue uno de los grandes errores, y lamentablemente la empresa hondureña de telecomunicaciones está en una situación ya prácticamente de declive, ¿no? Le cambio el tema, y siempre estos últimos minutos en la parte económica. Cuando dijo el coordinador de esta misión del Fondo Monetario Internacional, el doctor Esteban Vesperoni, la situación financiera de Honduras se mantiene estable. ¿Qué significa realmente eso? Porque una cosa son ellos que vienen, tuvieron 2 semanas, se reúnen con el presidente, con el gabinete económico, con algunos empresarios al más alto nivel. Pero lo que está viviendo la población, en términos generales, y quienes nos están viendo en este instante saben
que esa es una situación económica realmente desesperante. Sí. Mira, la gente se ríe cuando analistas o funcionarios internacionales dicen estas cosas, ¿verdad? Evidentemente ellos lo hacen este análisis comparando la situación de Honduras con la de otros países. Por ejemplo, no puede compararse la situación de Honduras en este momento con la situación de Argentina. Argentina está pasando por un caos económico en este momento, ¿verdad? Bueno, pero aquí es como casi te decía, similar, en la situación económica. pero en la situación financiera, como te decía, en este momento en Argentina tenemos una inflación de aproximadamente 60%, 60%. Es decir, este vaso de agua te cuesta 10 lempiras ahorita y en un año te va a costar 16 lempiras, ¿verdad? Eso no sucede en Honduras, ¿no? Los precios suben, pero no suben tanto, ¿no? Una Coca-Cola que ahorita te cuesta, perdón por el anuncio, pero una Coca-Cola que ahorita te cuesta 20 lempiras, el otro año te estaría costando 32 lempiras si tuviéramos un 60% de inflación. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces, tienen un tipo de cambio que se está devaluando muy rápidamente, ¿verdad? El peso, como te digo, se duplicó el tipo de cambio de un año a otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que los funcionarios del fondo dicen que Honduras, que la situación está estable en este momento. Lo que no consideran ellos, Jorge, es el nivel de vida, el nivel de ingresos de la gente, ¿verdad? Que en el caso de Honduras es peor que el de Argentina, ¿verdad? Y por eso es que ellos no pueden o no opinan porque no lo conocen y no pueden decirlo de esta forma. En Honduras tenemos, Jorge, un problema de falta de ingresos tremendo, ¿verdad? De 4 millones de personas que están en el mercado laboral, que andan buscando trabajo o que trabajan en este momento, hay el 60% de esas personas, es decir, más o menos 2.400.000 personas tienen problemas en su empleo. Trabajan 8 horas diarias, pero ganan menos del salario mínimo. Trabajan 7 días a la semana, pero su ingreso no es suficiente como para llevarles buena alimentación y buen sostén a su familia. Entonces, evidentemente, aunque la inflación no sea tan alta como en Argentina, aunque no se esté devaluando el lempira de la forma en que se está devaluando en Argentina, esta gente no puede vivir, claro, Jorge, y porque su trabajo no les ajusta, aunque tengan trabajo, sí, los que tienen, aunque tengan trabajo, el trabajo no les ajusta. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Se van hacia los Estados Unidos, porque dicen, ¿cómo es posible que mi primo o mi tía se haya ido para Miami y ahora ella esté ganando $7,000 al mes porque trabaja allá, ¿verdad? Tiene 2, 3 trabajos, recogiendo basura o trabaja en distintas casas como ayudante de servicio, ¿verdad? Y ganan $6,000, $7,000 al mes y hasta les da para mandar dinero acá a Honduras, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que yo me esté matando trabajando aquí y apenas esté ganando 200 lempiras a la semana, ¿verdad? Entonces, yo mejor me voy para Estados Unidos, dicen. Entonces, esa es la otra crisis, la crisis que Honduras tiene y que el Fondo Monetario no la ve. Porque al final, no la ven porque al final ellos dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa situación? En su momento usted, por ejemplo, cuando fue ministro en el gobierno del presidente Lobo, en reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, ¿plantean a nivel de gobierno todos estos asuntos o solo las recetas que ellos dan son las que aplican? Mira, como a mí me tocaba trabajar en el Ministerio de Planificación, entonces la propuesta que nosotros hacíamos era de qué manera podemos generar incentivos para que la población pueda tener mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Al final, mira, en la macroeconomía hay 2 elementos clave, Jorge. Uno es la demanda agregada, que ahí es donde está el gasto del gobierno, ahí es donde está el consumo, es donde está la inversión, es donde están las exportaciones, ¿verdad? Y esas son las políticas que el Fondo Monetario viene a trabajar más, las políticas de demanda, pero las políticas de oferta no. La oferta agregada, que es el otro elemento clave, tiene que ver con el mercado laboral, con el trabajo. ¿Cómo hacemos para que haya más fuentes de trabajo y mejores fuentes de trabajo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros proponíamos con el Plan de Nación, Jorge, que al final lo dejaron de lado. Al final, a partir del 2014, todo el mundo se olvidó que hay un Plan de Nación a 28 años en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, los jóvenes que estaban antes del programa hablando decían, en Honduras necesitamos un plan para evitar que se sigan dando estas cosas. Y es la verdad. Lo tuvimos en el año 2010, se aprobó, pero al gobierno no le interesó. El problema es que otro gobierno... Exactamente, lo dejó de lado. Y este plan consistía en que las regiones del país buscasen a través de los incentivos que se les diera por parte del gobierno, por parte de las cámaras de comercio, por parte de, o sea, con un esfuerzo ciudadano completo, buscarse los incentivos para que se generaran fuentes de empleo en el país, ¿verdad?
pero pareciera que esto no es una situación prioritaria para las autoridades, porque dejaron de lado este plan de nación que era tan importante para evitar que se den situaciones como la que se está dando ahora, que la gente se va del país. Entonces tenemos que trabajar ese tema, tenemos que trabajar, Jorge, en incentivos para que las empresas generen más capital. Porque la razón por la cual no hay puestos de trabajo es porque la gente no quiere invertir. Entonces, si vos no le das incentivos para invertir a la gente que tiene capital, a la gente que puede acceder a la banca para sacar un préstamo y no le facilitas, no creas un clima de negocios adecuado, entonces difícilmente vamos a salir de este problema, por más ayuda que nos dé el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo tiene su rol, ellos tocan temas de demanda agregada, pero eso no es suficiente. Si no estimulamos la oferta agregada en el país, si no estimulamos a la juventud para que se forme bien, para que haya buenas capacitaciones. Mire, este tema del problema del Infop actualmente es un tema clave, Jorge. Si no mejoramos los elementos para que los jóvenes se formen de mejor manera y salgan al mercado laboral con las capacidades adecuadas, no va a servir de nada, Jorge. En el Infop le enseñan a la gente carpintería con las técnicas de hace 40 años, ¿verdad? Todavía están con el martillito y cuando los nuevos carpinteros, Jorge, en otros países, yo hace poco estuve en China, mira, en otros países los obreros de allá hacen carpintería programando, programan y las máquinas son las que hacen los muebles de carpintería, ¿verdad? Entonces un carpintero allá no es una persona que serrucha, ¿verdad? Las máquinas están conectadas a computadoras. Y el carpintero, el obrero, el albañil, lo que se forma es trabajando en elementos que le ayuden a conocer cómo es que se manejan las máquinas actualmente, las máquinas modernas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que estar enseñando el Infop ahora, ¿verdad? Ese tipo de educación es la que tenés que dar, pero no estar enseñando, como dice un amigo mío, a cortar el pelo, ¿no? Estar enseñando barbería para un pueblo de pelones, ¿verdad? Eso no les va a dar dinero, la gente se forma, ¿verdad? Pero sale de ahí y no tiene la capacidad, entonces hay que reformar ese tema. Ese elemento de la formación profesional es clave porque solo así podemos garantizar que la gente cuando termine sus estudios tenga un empleo asegurado. Pero la gente está, como dicen, de un solo toque. Cuando hay un solo toque, veo hace 2 semanas lo que ocurrió con el sector salud y el sector de los salud y educación. Sí. La gente se está yendo, aunque querramos, como dicen, no ser tan... Pero la gente se está yendo, y esa es una realidad. Todos los días se van muchos hondureños o lo intentan irse a los Estados Unidos en forma ilegal. Jorge, la gente... Hace poco se hizo una encuesta por parte de la Universidad de... la UCA, la Universidad Centroamericana de El Salvador, vinieron a hacer una encuesta ellos con los jesuitas, es una universidad jesuita esa. Progreso. Y hicieron una encuesta y resulta que el 85% de los jóvenes menores de 30 años lo que quieren es irse del país. Sí, sí, porque ven muy pocas posibilidades. No podemos seguir en esa dinámica, ¿verdad? Si vos traes los elementos que hacen que esa gente se quiera ir, ¿verdad? Que son oportunidades de trabajo, oportunidades de formación, para que una vez que salgan ellos tengan la posibilidad de integrarse al mercado laboral, pero con buenos salarios, ¿verdad? Sí. Pero de nada sirve, Jorge, que vos le des trabajo a la gente si lo que le estás pagando son salarios de miseria. Sí, es correcto. Entonces, mientras no se genere un clima de negocios en el país que haga que vengan empresas a invertir, ¿verdad? Para que los muchachos bien formados, ¿verdad?, vayan a trabajar en esas empresas, ya no a, como te digo, a martillar y a serruchar a un tallercito, ¿verdad?, sino a trabajar a empresas fabricantes de muebles, de madera, en donde ellos ya a través de la programación, ¿verdad?, en computadora, puedan manejar esas máquinas. Entonces ya el salario de ellos va a ser mucho más elevado, la producción es mucho más eficiente, se van a producir muebles de mejor calidad y en mayor número, se van a exportar esos muebles y entonces evidentemente el ingreso de todos los hondureños va a subir. La construcción, para estar en el sector construcción vas a tener que tener otras capacidades, ¿verdad?, distintas a la de estar pegando ladrillos aquí, en donde lo que ganas es una miseria por estar pegando ladrillos, ¿verdad? Entonces, si ya te convertís en un empleado de la construcción, en donde son las máquinas, ¿verdad?, y vos únicamente lo que haces es programar las máquinas, entonces ya ganas más dinero. Sí. Entonces, entre mejor formada, eso es evidente, Jorge. Si vos no hubieras estudiado periodismo, no estarías ganando lo que ganás ahora, ¿verdad? Entre más se forma uno,
Sí, no, por más supuesto, posibilidades más tiene de ganar. Entonces es importante que el gobierno invierta en esas cosas. Invierte en la formación de los muchachos, ¿verdad? No necesariamente en universidades, pero también en universidades, pero también en institutos en donde la gente salga bien formada, con las capacidades del siglo XXI, para que la gente al estudiar tenga esperanza de tener un trabajo más adecuado. Y que eso es lo que se busca, porque sí, muchos jóvenes se sienten desilusionados, por más esfuerzo que se haga, por más que se les diga, pero en la práctica es otra realidad. Es que, Jorge, para nadie es un incentivo dedicarte a lo mismo que se dedicaban tus papás. O sea, pensalo vos en tu caso particular. Claro, correcto. Vos haces cosas distintas a las que hacían tus papás, ¿verdad? Mis hijos están haciendo cosas distintas. Y tus hijos están haciendo cosas distintas porque esa es la aspiración de uno. Es lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Definitivamente. Entonces, evidentemente, esa lamentablemente no es la realidad de la mayoría de los jóvenes hondureños. La mayoría de los jóvenes hondureños, los que viven allá en los pueblos de tierra adentro, que son la mayoría, los que viven en esos barrios marginales de aquí de Tegucigalpa, ven que su mamá se dedica a vender achinería en el mercado y ellos saben qué es lo que les espera. Así es. No les espera otra cosa, no tienen esperanza de mejorar. ¿Por qué? Porque no se formaron. Entonces, si hay un Estado que provee formación adecuada para que la gente al salir de ahí mejore, entonces evidentemente esto genera una expectativa mucho mejor en términos del ingreso que vos vas a tener y entonces te quedas acá en el país y no tenés problema. Eso es lo que el Fondo Monetario no viene, y no esperemos que el fondo nos va a dar eso, porque eso depende de nosotros. Jorge, a mí cuando me preguntan sobre el fondo, yo les digo, miren, aquí da la impresión de que cuando se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario es que las cosas ya van a cambiar al día siguiente, y no son así las cosas, ¿verdad? Los únicos que tenemos la llave, la fórmula para salir adelante somos nosotros mismos, y eso depende del tipo de autoridades que nosotros también elijamos. Así que por eso es tan importante que la ciudadanía esté atenta con todos los cambios que se están dando ahora, Jorge. Se va a cambiar la ley del Tribunal Supremo Electoral. Es importante que abramos porque un elemento que está demostrado, Jorge, es que entre más democracia hay en un país, más posibilidades hay de mejoras económicas. Los países más democráticos, que tienen mejores regímenes democráticos, son los que tienen mejores opciones para que haya más inversión, para que haya más capacidades, más participación ciudadana y con esto entonces venga los beneficios económicos para las familias. Ministro Rector, muchísimas gracias. ¿Cómo va la universidad? Bien, Jorge, estamos ya cerrando el primer periodo. En un par de semanas ya vamos a estar abriendo ya el segundo periodo. Vamos a tener elecciones estudiantiles ya muy pronto. La primera vez desde que se inició el proceso de reforma universitaria que van a haber elecciones estudiantiles. ¿Y vamos a tener que se hicieron hace poco en Derecho? Esas no estaban dentro del marco de este reglamento, ¿verdad? Que se aprobó, que fue consensuado con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos ya integradas a las autoridades estudiantiles, en el Consejo Universitario se van a elegir las nuevas autoridades, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a elegir rector nuevo, nuevos vicerrectores, ¿verdad? Y esperemos también, porque yo soy consecuente en esto también, una universidad desarrollada es una universidad también en donde hay mayor democracia. Y lo que queremos es que en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras tengamos más democracia, más participación de los estudiantes, de los maestros, y más desarrollo de los docentes, ¿verdad? De la investigación, para que en esa medida también las cosas puedan ir mejor para Honduras. Usted es vicerrector de Relaciones Internacionales. Correcto, sí. ¿Y cuántos años lleva? Ya son 5 años. 5 años. Sí, ya creo que ya es tiempo de aguacar, ¿verdad? Ya hay que irse y buscar otras opciones, ¿verdad? Yo siempre que lo llamo, usted está fuera del país, me dice, estoy acá en China, ando en Japón, ando en Alemania. Sí, pero es que tengo que, mi trabajo justamente consiste en buscar conexiones para nuestra universidad. En este momento, por ejemplo, vamos a traer varios profesores que van a venir de China, vamos a enseñar ya mandarín acá en la universidad, ¿verdad? Porque es importante. El mandarín va a ser un idioma, dentro de poco, Jorge, tan importante como el inglés. Como el inglés, definitivamente. Va a ser crucial que nuestros jóvenes, aparte de aprender inglés, también aprendan mandarín. Estamos abriendo ahora un centro de lenguas para que los chicos, las chicas puedan estudiar distintos idiomas. Jorge, si no aprendes un idioma, en este mundo globalizado en el que vivimos, si no aprendes a hablar un idioma adicional, el inglés o el francés o el alemán, tenemos opciones. Y yo quiero aprovechar este espacio que me das, Jorge, gracias, para decirles, tenemos opciones. Se va a abrir ahorita una convocatoria para ir a estudiar a Alemania. Y los alemanes nos están dando la oportunidad de que estudiemos alemán allá también.
que te formes te dan un curso de un año en alemán y luego puedes estudiar tu maestría o tu doctorado allá. También quiero anunciarles que tenemos abierta en este momento una convocatoria para que chicos y chicas profesionales que ya estén graduados, que ya tengan su título de ingeniero o de licenciado, aplican para ir a estudiar a Francia. También en Francia les dan la posibilidad de que aprendan francés allá, antes de empezar sus estudios. Así es que no dejen de aprovechar estas oportunidades, acérquense a la universidad, abran la página de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la universidad y ahí van a ver las opciones de beca que hay. Vamos a tener becas para China también, vamos a tener becas para Japón, ¿verdad? Para Taiwán, para la India y para un montón de lugares. Es importante que salgamos del país. En la medida en que nos formemos en otros países también como jóvenes, vamos a regresar acá con otras ideas, formas de hacer las cosas, con ideas nuevas, con ideas renovadas, y en esa medida también vamos a mejorar nosotros y nuestra familia, ¿verdad? No hay chance para ir yo ya no aplico. Está un poco viejito ya, pero bueno, te podemos mandar a un curso de... Que vaya Sandra y si mejor la amiga. Sí. No, ministro. Te podemos mandar a un cursito ahí para gerontólogos, ¿no? 30 segundos le agradezco muchísimo, de veras. No, para mí es un honor, es un placer estar acá, Jorge. Este es un canal que tiene muchísima audiencia. Yo quiero invitar al pueblo hondureño a que nos unamos y que sigamos con este compromiso por Honduras. Repito, no es el Fondo Monetario el que nos va a cambiar, no es el Fondo Monetario el que va a hacer que las cosas en Honduras mejoren. Países como Chile, como Perú, sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que porque ellos mismos se lo propusieron, han salido adelante y ahí están. Son países adelantados. Chile hace 40 años tenía 50% de pobreza, Jorge, ahora solo tiene 10%, ¿no? Y van trabajando para eliminar la pobreza de su país y convertirse en un país desarrollado. Así es que vamos adelante, solo nosotros los hondureños podemos sacar a Honduras adelante. Gracias, ministro. Un gusto. Placer saludarlo, mucho gusto. Igualmente. Esta mañana nos ha acompañado aquí en Hola Honduras el exministro de SECPLAN, expresidente del Colegio de Economistas, actual vicerrector de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Julio Raudales. Por supuesto, en lo personal ha sido un grato placer contar con su presencia esta mañana en Hola Honduras. Vamos a una brevísima pausa. Por supuesto, quédese con nosotros. Omar, Alejandra y Jenny están listos y listas, por supuesto, nuestras compañeras para continuar con una variedad. Y que usted, si va saliendo de su casa, por ejemplo, puede sintonizarnos en la 92.5 en la zona central, en el norte del país, la 95.7, para que siga deleitándose con la variedad que se le ofrece aquí en Hola Honduras. De mi parte, muchas gracias. La pausa y regresamos en un momento.